Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de No Convencional. Un programa donde vamos recorriendo distintos oficios no comunes de la ciudad de Bahía Blanca. En el día de hoy le toca a un afilador de cuchillos, Diego Cortés, y a un sommelier, Bruno Sani. Son oficios muy diferentes, pero comparten una misma cosa, la misma pasión, la pasión por el oficio que cada uno hace. Hay oficios que parecen desaparecer, pero siguen ahí, escondidos entre los ruidos de la ciudad. El del afilador es uno de ellos. Su silbato corta el aire como un llamado antiguo, y enseguida el barrio se asoma. Llega con su moto, su piedra y su paciencia. Afila cuchillos, tijeras, pero también recuerdos. Su trabajo no tiene vidriera ni horario, tiene calle, tiene historia. Nació en Galicia, cruzó el océano con los inmigrantes y se quedó en nuestras veredas para siempre. Lo ves pasar y sabes que algo del pasado sigue vivo. El afilador no vende un servicio, devuelve filo, brillo y también un pedacito de memoria. Buenas. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo andás? Un gusto. Diego. Diego, Sí, Diego Cortés. ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. Te quería hacer una pequeña entrevista, primero presentarte cómo iniciaste en este oficio de afilador de cuchillos. ¿Cómo inicié este oficio? Bueno, inicié en el año 95. Hace 30 años. 30 años. 30 años. Había un alumno de mi padre que era afilador y él me enseñó. En esa época afilábamos en bicicleta. ¿En bicicleta? Sí. ¿Salías a la calle con la bicicleta ahí? Sí, salí en la calle con la bicicleta y, bueno, la bicicleta, la flauta. Este es como tu instrumento, ¿no? Claro, este es un instrumento, esto viene de Galicia. Los gallegos empezaron a utilizar esto para hacerse conocer, digamos, Claro. para llamar la atención y que la gente, y lo instalaron. Impecable. ¿Y vos estuviste trabajando allá en España? Estuve trabajando en España, sí. Viví en España 9 años. 9 años estuviste ahí. Mi primera hija nació allá. Yo primero en España trabajaba con bicicleta y después Ajá. me pasé a la moto. Bueno, hace 30 años no eran tan comunes los cuchillos de acero inoxidable. Lo más común eran los cuchillos de acero al carbono. El acero al carbono es un acero más blando. Entonces, la dureza del cuchillo se da por el tratamiento térmico, o sea, por el temple. Entonces es más fácil de afilar con una herramienta como una bicicleta, digamos. Claro. Porque en la bicicleta vos pedaleás, le pones una correa, la bicicleta la levantás, le pones una correa, o con un carro pasaría lo mismo. Los afiladores antes de la bicicleta se afilaba con carro, del carro se pasa a la bicicleta, entonces vos levantás la rueda de atrás, le pones una correa, tenés una doble llanta, tenés una llanta al costado de la rueda, de la bici, Claro. por la que pasás la correa y con eso movés el eje y afilás con piedra. Entonces los cuchillos de acero al carbono, como son más blandos, como el acero es más blando, lo podés afilar con una bicicleta. Después, con el acero inoxidable, como se empezó a comercializar más y es más común el acero inoxidable, ya es un acero más duro. Claro. Tiene molibdeno, tiene vanadio, tiene cromo. Entonces necesitas un poco más de fuerza para desbastar el material. ¿Y vos cada cuánto tenés un cliente? Digo, ¿tenés cliente Todos los fijo? días, todos los días. Todos los días. Sí. Claro. ¿Y tenés algún horario? Sí, yo trabajo, por lo general trabajo de 9, 10 de la mañana a 1, 2 de la tarde. Y bueno, en España hace horario más corrido. Acá se corta un poco, a las 2 de la tarde se corta, 1:30, entonces por ahí corto y después
trabajo en el taller, en casa. Pero yo prefiero la calle. ¿Y por día cuánto haces más o menos? ¿En qué? ¿De cuchillos? Sí, cuchillo o también de plata, digamos. De dinero. De dinero. Y depende el día. Yo en Barcelona lo tenía más orientado el trabajo o la clientela a la gastronomía. O sea, es tanta la cantidad de restaurantes que básicamente yo trabajaba con eso. Casi te diría que era raro que afiliaran una tijera de peluquero en España, en Barcelona. Acá es distinto. O sea, tenés momentos. Ahora que la gastronomía está un poco más para abajo, porque como hay crisis económica, la gente sale menos a cenar, a comer afuera. Es como que te cambia el escenario y te empiezan a te salen más clientes o sea, tenés distintos rubros, digamos. Tenés el rubro gastronómico, tenés el rubro textil, gente que hace ropa, que usa tijeras para cortar remeras, para cortar vestidos de novia. Ese es un rubro. Tenés el rubro peluquerías, los que usan peluquerías hay tijeras rectas, tijeras de entresacar, tijeras de pulir, toda una variable. Con los años, el oficio del afilador se fue abriendo camino por otros lados. Ya no trabaja solo para cocinas o restaurantes. Ahora lo llaman de talleres, peluquerías, casas. Pero el filo sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el lugar y la historia detrás de cada corte. ¿Con qué frecuencia también vos ves que la gente afila sus cuchillos? Eso ¿Con qué depende, frecuencia debería? Eso depende principalmente. Bueno, hay como 3 factores. Uno es la calidad del cuchillo. Otro es el uso, la cantidad de horas que se usa ese cuchillo. Por ejemplo, un cuchillo de cocina de buena calidad, acero inoxidable, en tu casa, cocinando vos, te dura 6 meses, 1 año. Ese mismo cuchillo en una cocina de un restaurante que se usa 8 horas por día, Claro. te dura 1 mes, 2 meses. Y también depende de si la persona que lo usa lo mantiene. Si el cliente no sabe mantener el cuchillo, no sabe afilar, se desafila mucho más rápido. O sea, Claro. Mantenerlo. ¿Cuánto sueles cobrar por el trabajo, por el servicio? Y los cuchillos van desde 6.000, 7.000, 8.000 pesos, ponerle hasta 10.000 un cuchillo, depende del cuchillo, la calidad, el trabajo que haya que hacer. A veces están oxidados, a veces están mellados, a veces hay que pulirlos, a veces hay que restaurarlos, a veces hay que hacerle el mango nuevo. Entonces ahí no es solo el afilado, sino yo me lo llevo a casa, le hago el mango, lo reemplazo. Claro, ya es otro precio. Claro, aumenta un poco más. A veces hay que hacer encabados. Pero el afilado de un cuchillo oscila en esos precios. Por ejemplo, bueno, si es una pollería, bueno, el precio sí va entre 6.000, 5.000, depende de la cantidad de cuchillos que te dé. Si te dan más cuchillos, le cobras un poco menos. ¿Y alguna anécdota que hayas visto en tu trabajo? Vos sos mucho de viajar, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas por las que yo me hice afilador es porque te permite viajar. Porque, por ejemplo, bueno, puedes viajar por la zona o por el país o por otros países. Entonces, bueno, te puedes ir a otra ciudad y nadie sabe que vos no sos de ahí. Entonces, una anécdota que me pasa 2x3 es que estoy en algún lugar afilando y viene alguien y me pregunta por una calle, por una esquina. Y yo no tengo ni idea porque no soy del pueblo. Piensan que sos de ahí. Claro, piensan que sos de ahí y no sos de ahí. Claro. O sea, no podés. Así que, bueno, eso es una de las anécdotas divertidas. Claro. De que la gente cree que sos del pueblo y no. Y después, bueno, en los lugares chicos o por ahí más alejado de la provincia de Buenos Aires, si te vas más para provincia de Río Negro, Neuquén o Chubut, Santa Cruz,
En los pueblos se puede usar más la flauta afilador, digamos. Salís a tocar y la gente te escucha, te llama y te pide que pases o que la afiles. Ser sommelier es mucho más que saber de vinos, es entender la historia que hay detrás de cada botella, la tierra, el clima, el trabajo del productor. La palabra viene del francés y en sus orígenes nombraba a quien cuidaba los vinos del rey. Hoy, el sommelier es quien los comparte, el que traduce aromas en palabras y hace que una copa sea una experiencia. En la gastronomía argentina, su figura creció junto con nuestra cultura del vino. Desde Mendoza hasta la Patagonia, los sommeliers ayudan a descubrir lo que cada vino tiene para decir, porque al final, su oficio no es solo catar, sino que también es contar. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Me gustaría primero que me cuentes un poco de vos, quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Bruno Sani, siempre digo, soy periodista primero, después sommelier. Hoy por ahí ejerciendo un poco más como sommelier, pero bueno, la formación en comunicación fue lo que dio un poco el puntapié inicial a lo que fue después mi carrera profesional. Un poco cuando hablamos del sommelier o qué es el sommelier, es en definitiva el que comunica el vino. Entonces, bueno, el hecho de haber tenido formación o herramientas en comunicación me ha facilitado el trabajo. Ok, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo te formaste como sommelier? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, como sommelier en realidad surgió hace ya unos cuantos años. Decidimos como en el entorno familiar, como familia, abrir un negocio. Queríamos abrir un negocio que vendiéramos algo que nos gustara o que realmente nos interesara, y bueno, entre algunas distintas opciones que manejábamos, elegimos abrir la vinoteca. Nos pareció un desafío interesante. Y ahí empezó un poco el amor, si se quiere, por el mundo del vino. Y empecé previamente a abrir el negocio, a hacer algunos cursos, a interiorizarme un poco en el tema. Y después ya de algunos años que ya venía trabajando en el rubro, sumado a que ya tenía la carrera como periodista, decidí formarme como sommelier. ¿Hace cuántos años tenés la vinoteca y hace cuántos años más o menos arrancaste con lo de sommelier en sí? La vinoteca abrimos en el año 2012, en enero del 2012, así ya hace unos cuantos años, vamos casi a cumplir 14 años con la vinoteca. Y soy sommelier desde, empecé en el año 2017 la carrera y terminé en el 2019. Y antes de empezar con lo de sommelier, ¿a vos ya tenías esa pasión por el vino, ya te gustaban, o fue todo desde cero en esos años? Sí me gustaba el vino, pero bueno, creo que el hecho de empezar a trabajar con el vino e interiorizarme en este mundo hizo que uno vaya metiéndose cada vez más. Yo siempre digo que el mundo del vino es un viaje de ida. Y en cuanto al periodismo, ¿cómo relacionas este trabajo que tenés de sommelier con el periodismo? ¿Haces algo que tenga relación con ambas cosas o cada cosa por su lado? Se relaciona mucho, me ayudó muchísimo en el mundo del sommelier o de la sommelier. Una de las cosas que yo siempre le critiqué a los sommeliers profesionales, incluso haciendo un poquito de autocrítica, era ese tema de hablar muy técnico, muy elevado. Entonces la gente, en realidad, en vez de acercar a la gente al mundo del vino, la terminabas alejando. El periodismo me ayudó en eso, es decir, bueno, utilizar las herramientas del periodismo para poder bajar al llano todo eso de la técnica del mundo del vino, y acercarlo un poco, poder explicarle un poco más sencillo, más en lo cotidiano, qué es un vino, las características, cómo se toma, cómo hay que hacer una cata. Entonces eso creo que me ayudó muchísimo. Así. Fuera de cámaras habíamos hablado de la noche de las vinotecas.
La Noche de las Vinotecas. ¿Qué nos puedes contar de eso? La Noche de las Vinotecas es un evento a nivel nacional que consiste un poco en que todas las vinotecas del país, las que se adhieren, abran en horario extendido, generen una actividad particular, o sea, se hacen o catas, cenas maridaje, charlas con sommelier, música en las veredas mientras degustan los vinos, distintas actividades más descuentos especiales para ese día. ¿Y esto cuándo se hace? ¿Este año ya se hizo? ¿Cómo es? Se hizo la primera edición, siempre las dos ediciones son una en abril y la segunda se hace para el Día del Vino Argentino, que es el 24 de noviembre, pero este año por una cuestión de que justo cae un feriado se adelantó al 14 de noviembre, pero se hacen una en abril y una en noviembre todos los años. ¿Y qué recomendaciones harías a aquellas personas que todavía no toman vino, quieren empezar? Algo así, como para empezar a probar. Bueno, las recomendaciones, buscar vinos quizás más dentro de las variedades más suaves o más agradables, si se quiere, al paladar. Y una de las recomendaciones que siempre hago es tomar el vino relajado, en una circunstancia que uno se permita disfrutar. Y en cuanto a tus gustos, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué vino es el que más te gusta? ¿Qué recomendación puedes hacer? A mí personalmente me gustan mucho los Cabernet Franc, pero por una cuestión de ya estar por ahí cansado del Malbec, hoy por ahí me vuelco más a los Cabernet Franc o por ejemplo los Pinot Noir, que es una uva muy suave, que es ideal por ahí para los que recién empiezan a probar vino. Y de nuevo, volviendo al tema de para aquellas personas que no tienen idea de vino, ¿qué diferencias encontramos entre un vino blanco y un vino tinto? Bueno, parten, digamos, de dos uvas distintas. Lo que vamos a encontrar por ahí, la diferencia más grande es en cuanto a la frescura del vino. O sea, nosotros en los vinos blancos vamos a buscar más frescura, que sean vinos más ligeros. O sea, no vamos a buscar un vino muy intenso en los blancos. En los tintos nos pasa lo contrario, por ahí buscamos un poco más de intensidad. Vamos a notar por ahí más acidez en los vinos blancos, a diferencia de por ahí los tintos. Por ahí sí la vamos a encontrar la acidez en los Malbec, en los Pinot, por ahí un poco más marcada, pero los blancos sobre todo van a tener más acidez y más frescura, por ahí es la diferencia más importante, y por eso que lo vamos combinando con lo que nosotros llamamos maridaje con distintos platos. Y ahora, si querés como cierre ya, si nos querés hacer algunas recomendaciones, mostrarnos qué vinos recomendás. Y a mí últimamente me gusta y trato de recomendar el hecho de maridar el vino con el momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar leyendo un libro o mirando una serie en Netflix y buscar un vino ideal para ese momento. Si querés, lo que podemos hacer como para mostrar es abrir ahora un vino. Claro. Y mostrar un poquito mínimamente cómo es el trabajo. Después de la charla, llega el momento más esperado, la cata. Es ahí donde el sommelier muestra su oficio de verdad, cuando cada vino se vuelve historia, aroma y experiencia. Porque en el fondo, cada degustación es una conversación entre el vino y quien lo interpreta. Bueno, en la cata se cortan lo que es el segundo diente de la botella del vino. Esto es precisamente para cubrir la cápsula. Lo que hace es evitar que el corcho se salga hacia arriba. Y el vino tenemos que tratar de que no tome contacto con nada. Entonces, estos son cápsulas de aluminio. Entonces, si nosotros simplemente rompemos y servimos, primero que puede ser que nos haga volcar. Y segundo, que va a entrar a tomar contacto el vino con este aluminio. Así que lo cortamos ahí. Estos son los descorchadores que nosotros llamamos de dos tiempos. Pues vamos a tener el tirabuzón, y se llama dos tiempos porque lo vamos a poner en el primero
y después para terminar de sacar en el segundo. Y una vez que ya lo tenemos servido, podemos tener lo que nosotros llamamos a iniciar la cata del vino. Tenemos 3 fases en la cata del vino. La visual, que nos va a dar un montón de información. Por ahí muchas veces cuando hacemos una cata técnica utilizamos un fondo blanco. Y por ejemplo vamos a tener distintas tonalidades, o sea, de acuerdo a si es blanco o tinto. Van a ir desde los más violetas a los rojos por ahí, más intensos. Yo, por ejemplo, viendo el color puedo más o menos descubrir qué variedad de vino puedo tener. Si yo a través del vino puedo ver mis dedos, quiere decir que voy a tener un vino un poco menos intenso, más suave. Si yo tuviera un color mucho más intenso y muy oscuro y yo no veo nada a través del vino, ya me está mostrando que lo que voy a tomar es algo más fuerte y con más estructura y más intenso. Después, de acuerdo a cómo brille, voy a encontrar vinos, lo que decíamos hoy, vinos más jóvenes. O sea, a medida que van pasando los años del vino, el color se va opacando. Entonces yo acá tengo un vino joven, un vino que no tiene muchos años, y después, o sea, ya ahí solamente con verlo. Después lo vamos a pasar a la nariz, que seguramente han visto a los sommeliers que giran la copa y hacen girar el vino. Eso es porque nosotros, o sea, el vino está encerrado. Nosotros cuando necesitamos abrirlo, o sea, a medida que el vino toma contacto con el oxígeno, va a desplegar aromas y va a desplegar sabor. Pero bueno, es un tema de entrenamiento y de que, bueno, que realmente disfrutes y te relajes para poder hacerlo. Y bueno, y la última, que es directamente llevar el vino a la boca. Y ahí lo que hacemos es, si yo estuviera haciendo una cata técnica, lo que haría es revolverlo por toda la boca y escupirlo. El vino generalmente no se traga, porque uno, bueno, está probando mucho. Pero básicamente, si uno realmente hace una cata no técnica, sino de disfrute, también lo que uno hace es tratar de hacer pasar el vino por por todo el paladar y toda la boca, y después recién lo trago. Entonces voy a sentir el vino. Y acá en boca lo que encontrás es, buscas si pasa ligero o me cuesta pasarlo. Entonces ahí, bueno, tengo un vino intenso o menos intenso. Bueno, los sabores también, que de acuerdo a la variedad va a ser un sabor u otro. La acidez, ahí, o sea, la voy a poder encontrar cuando la llevo a la boca, si es un vino que me molesta la acidez o es un vino que está equilibrado, que nosotros llamamos equilibrado, que bueno, el vino está como correcto en todos sus puntos. Y después lo que llamamos final de boca, o final del vino, que es si el vino yo lo tomé, pasó y se me fue el gusto, o me queda un rato. Entonces ahí es como que tengo un final un poco más largo que el otro. Muchas gracias, Bruno. No, gracias a ustedes. Y así finaliza esta nueva sección de No Convencional, con 2 trabajos completamente distintos, pero con el mismo corazón en sus 2 trabajadores. Esperamos que les haya gustado y que sigan sintonizando los siguientes oficios igual de no convencionales. Gracias por el espacio.